Saludamos a todos y todas. Bienvenido a un nuevo ciclo de la gira virtual con destino a Israel del proyecto AgroSeller, iniciativa financiada por el gobierno regional y ejecutada por la Universidad Andrés Bello. Hoy tenemos el agrado de contar con una experiencia muy valiosa del sector. Estamos con Nicole Hood, directora ejecutiva de la Fundación Mirage. La Fundación Mirage es uno de los cofundadores del proyecto Desertec. Desde el 2005, la Fundación Mirage ha estado involucrada activamente en el desarrollo del Negev, destacando el enorme potencial de la región y su necesidad crítica de crecimiento. Bienvenida, Nicole. La palabra es toda tuya, así que podemos comenzar con tu presentación. Hola Farid, muchas gracias. Bueno, primero que todo, como Farid bien dijo, mi nombre es Nicole Hood. Yo soy colombiana, soy de Cali, pero a los 12 años me fui a vivir a Bogotá y estoy aquí en Israel hace 12 años. Y desde el inicio, o sea, mi carrera profesional la he dedicado también en Colombia, también en Estados Unidos y también la he continuado aquí en Israel en temas de impacto social. Yo creo mucho en el lugar en donde podemos converger el impacto económico, la innovación, el sector privado y también con el impacto social. O sea, en ese punto donde podemos unir esos dos mundos, es la manera que uno realmente logra sostenibilidad a largo plazo. Yo también he trabajado en el sector non-profit, en el sector sin ánimo de lucro, y como algunos de ustedes conocerán, pues la parte difícil ahí es que hay que estar constantemente recogiendo fondos para nuestros proyectos e iniciativas, mientras que si logramos converger el impacto social con el impacto económico, pues se vuelve algo inmediatamente sostenible. Y eso es un poco lo que intenté traer conmigo cuando me convertí en directora ejecutiva de la Fundación Mirage hace 2 años. La fundación me pidió que les ayudara a desarrollar la región del Negev. Ahora, la región del Negev, para los que no saben, y no deben por qué saberlo, porque es una región muy pequeña en un país muy pequeño. Israel es un país bastante pequeño, una población más o menos de 8 millones de habitantes, 9 millones, y el Negev es 60% del territorio. Ahora, es una región muy desértica y solamente 10% de la población vive en esa región. La mayoría de las personas viven en la región de Tel Aviv, de Jerusalén, y por lo tanto, cuando me contrataron para liderar la Fundación Mirage, el reto de esta fundación era cómo podemos desarrollar esa zona para que más y más gente quiera vivir ahí, para crear prosperidad económica, social, y para hacer eso, hicimos un proceso de lo que llaman en inglés asset mapping, o sea, mapeo de recursos. Y lo menciono porque puede que ustedes también en Chile tengan la intención de desarrollar ciertas regiones, y para hacer eso primero hay que hacer un mapeo de ver, bueno, cuáles son nuestras ventajas competitivas, con qué recursos tenemos con los cuales podamos trabajar y podamos volverlos palancas, hacer un proceso de apalancamiento de recursos locales. Y lo que hicimos en el Negev es darnos cuenta que hay mucho conocimiento, mucha experiencia en el tema del desierto. Y hoy en día con el tema del cambio climático, pues es obvio que puede volverse esto un modelo de desarrollo económico fenomenal. Entonces les quiero compartir por un lado mi experiencia en cuanto a mejores prácticas de desarrollo económico local y el proceso que hemos hecho en estos 2 años con el tema del Negev, y al mismo tiempo hablarles de Desertec, que pienso que ambas cosas les puede servir a ustedes en su proceso en Chile. Entonces, con su permiso, primero les quisiera mostrar un video. Es en inglés, pero tiene menos de 2 minutos y espero que les dé un poquito la esencia de lo que es Desertec. Entonces, disculpen un momento, les voy a mostrar. Meet Desertec, one of the most promising sectors in the world. Technologies that solve desert challenges. As our planet becomes increasingly hotter, drier, and less fertile, innovators operating in the fields of infrastructure, agriculture, water, and energy can help manage our water resources, adapt to extreme climates, rejuvenate degraded soils, produce renewable energy, and provide services to remote communities. The Desertec community brings together entrepreneurs,
Corporates, investors, researchers, and governments from around the world to adapt and scale technologies that build desert resilience while increasing regional collaboration. Operating from Israel's Negev Desert, a living lab of science and technology, we invite you to exchange and gain professional knowledge, connect with partners, and mobilize resources for growth. Join us. Together, we can combat desertification. Como pueden ver en el video, la idea de Desert Tech es desarrollar más y más tecnologías que ayuden a la humanidad a adaptarse a los problemas de cambio climático, específicamente con respecto al desierto. También a adaptarse y también a combatir. Desafortunadamente estamos perdiendo la guerra en cuanto a combatir el cambio climático y ahora nos queda más que todo adaptarse. Y como les comentaba antes, el desierto del Negev ha permitido que Israel, por un lado, es un país muy desarrollado en cuanto a tecnologías y por otro lado es un país que está en el desierto y la población conoce los retos del desierto a fondo. Entonces se permite una gran oportunidad de desarrollar tecnologías que realmente logren dar solución a los temas, a los problemas o a los retos del desierto y también a las oportunidades que brinda. Entonces quiero comentar un poco más sobre Desert Tech y les voy a hacer una presentación. Entonces, lo que está pasando con el cambio climático es que el desierto se está expandiendo. 46% del territorio global hoy en día se considera climas áridos y 20% de la población ya está expuesta a estos retos. O sea que si lo estamos mirando en cuanto a mercado potencial, si lo vemos desde el punto de vista económico, pues es un mercado que tiene muchísimo potencial. Y si lo vemos desde el punto de vista social, pues ni hablar de los retos que nos trae a la humanidad el tema de certificación en cuanto a falta de agua y las guerras que pueden conllevar el hecho de que no haya agua, o migración, o problemas de seguridad alimenticia, etcétera, etcétera. Y por supuesto temas de agricultura, que entre cuanto el suelo se vuelva más y más salino, pues no vamos a poder ni siquiera plantar en zonas donde, y seguro ustedes lo conocen más que yo, territorios que antes eran súper fértiles, con los años se vuelven menos y menos fértiles y hay que seguir buscando zonas más y más altas para poder sembrar. Entonces, ¿cuáles son esos retos de los cuales estaba hablando? En nuestro mapeo de todos los retos que hay en cuanto a la desertificación, podemos enfocarnos en 4 retos. Y tengan en cuenta que Desert Tech habla de Desert Tech, o sea, desierto con tecnología. Entonces, cuando les mencione estos retos, ya empezar a pensar en cuáles son las soluciones tecnológicas a los retos. Entonces, primero que todo, climas extremos, que hoy en día incluso países como Canadá empiezan a sufrir lo que es un clima extremo, un calor tremendo, países que en la vida la gente tenía que usar aires acondicionados y ahora están desesperados pensando en cómo construyen sus edificios de manera que permite mejor uso de las temperaturas, mejor control climático. O sea, países que no tenían que lidiar con estos temas, hoy en día también se unen al grupo de países que sufren de climas extremos. Por supuesto, dentro de eso vemos las temperaturas extremas, pero también tormentas de polvo y de arena, el tema de fuegos, que desafortunadamente en el 2021 vimos muchos, y la intensidad solar. En cuanto al segundo reto es la escasez y disponibilidad del agua, tanto a cuanto a cantidad, sequías y la contaminación. El tercer reto es degradación del suelo, que entre más degradado el suelo, más salino, y entre más salinidad hay, más agua necesita, y es un círculo vicioso. La erosión, las inundaciones repentinas, dado que el suelo es tan seco que en el momento que llueve no absorbe, y lo que llaman en inglés flash floods. Y el último reto, que lo tenemos mucho en nuestros países en América Latina, es el tema de comunidades remotas, que no necesariamente implica solamente comunidades en el desierto, pero lo que vemos mucho en el desierto es que realmente hay comunidades remotas desconectadas a lo que llaman al grid, no tienen acceso pues a energía o a agua y hay que llegar a ellas. Y este es un reto pues que lo tenemos también en nuestras selvas o en otras zonas rurales. Entonces, si lo miramos en cuanto al punto de vista del Negev,
lo que hay en el Negev es, imagínense que es un territorio más o menos como la zona de una isla en el Caribe, o sea, es pequeño, pero hay ahí más de 8 centros de investigación que hace más de 50 años el gobierno israelí entendió que si Israel quiere sobrevivir, va a tener que buscar la manera de sembrar en el desierto. Entonces, más de 8 centros de investigación, incluido institutos muy famosos, institutos académicos como la Universidad de Ben Gurión, tecnologías, hay muchas startups, hay aceleradores, hay incubadoras de tecnología y industrias como la empresa Netafim, que de pronto algunos de ustedes conocen, en el tema de riego, que hoy en día está en más de 150 países, pero que su base es en el Negev y que la idea creció de eso, que no había agua y entendieron que regar con el agua donde no hay agua pues es insostenible y pensaron en esa idea muy simple de una pequeña manguerita de plástico, le hacen unos huequitos y el riego por goteo, pues esa es la gran invención de la empresa Netafim que se encuentra también en el Negev. Entonces, nuestra misión, como les contaba, es promover el desarrollo de estas tecnologías, volver esto un sector mundial, el sector de Desertec. Y esto lo digo entre paréntesis, que en el Chile, si tienen alguna región en Chile en donde ustedes quisieran desarrollar innovación o sectores de innovación, en nuestro caso entendimos que Desertec tiene mucho potencial. Los invito a que ustedes también miren qué recursos tienen locales y con base a eso piensen en volverse un hub internacional de tecnología según también las necesidades y también las oportunidades y los assets, los recursos que ustedes tienen en esa región. Además de querer desarrollar tecnologías nuevas, nuestro segundo objetivo es adaptar tecnologías existentes. Para darles un ejemplo, nosotros en el próximo mes vamos a recibir a 20 empresas de Holanda y de Inglaterra. Ustedes dirán que tiene que ver Holanda e Inglaterra con el desierto. Pues ellos están pensando en buscar maneras de adaptar sus tecnologías al desierto. Disculpen un momento. Entonces van a venir al Negev a aprender a adaptar esas tecnologías. Y finalmente posicionar Beersheba, que es la ciudad en donde, digamos, la capital de la región del Negev, y todo el Negev como ese centro empresarial global de esas tecnologías. Esos son nuestros 3 objetivos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué realmente es lo que hacemos? Es muy claro que si queremos fomentar el desarrollo de tecnologías, no podemos hacerlo solos. Entonces, creamos una comunidad de innovación. ¿Qué significa una comunidad de innovación? Realmente somos sin ánimo de lucro y la idea es empezar a crear sinergias entre los distintos actores del ecosistema. Sector público, local y nacional, emprendedores tanto en la región, pero también a nivel nacional, los startups, corporativos, o sea, empresas más grandes, ONGs, gobiernos internacionales, academia, inversionistas. Y lo que hemos visto es que empezamos a juntar y a crear sinergias entre estos grupos y se empieza a generar aprendizaje, partnerships, relaciones nuevas, inversionistas empiezan a darse cuenta que hay potencial. Por otro lado, gente del sector académico, universidades empiezan a generar más curiosidad en el tema de emprendimiento, porque lo que hemos visto mucho y seguro en Chile también pasa, es que no hay mucha conexión entre el sector académico y el sector emprendedor. En Israel hay más, y de ahí es que realmente los unicornios más grandes, o sea, las startups que más grande éxito han tenido en Israel, muchas vienen del sector académico, pero digamos que los profesores que están enfocados en su research, en su investigación, no necesariamente están buscando crear una tecnología que se pueda comercializar. Entonces, a través de esas iniciativas empezamos a hacer esas conexiones. Traemos un emprendedor, traemos un académico, se sientan y la idea es empezar a traer gobiernos alrededor del mundo que tengan necesidades del desierto y tratar de buscarles soluciones a esas necesidades. Entonces, dentro de Desertec, ¿cuáles son las verticales de tecnología que podemos incluir?
todo el tema de agua, que se llama Water Tech, tecnologías de agua, el tema de infraestructura, porque estamos hablando de cómo construimos de manera no solo más verde, sino de manera que optimice los cambios climáticos, las temperaturas más adecuadas. El tema de energía, por supuesto, energía renovable con enfoque en energía solar y la agricultura desértica, es decir, lo que hablábamos antes, no solo agricultura per se, que hoy en día tiene que de verdad pasar por transformación de innovación, sino además el reto todavía más grande es cómo hacerlo en un clima desértico. El tipo de servicios que nosotros brindamos incluye beta sites, es decir, empresas, países que quieran hacer un piloto, hacer un ensayo en sectores de desierto para ver si la tecnología funciona, pueden venir al Negev y hacerlo ahí. Y en el Negev pueden conseguir relaciones y partnerships con emprendedores, con inversionistas que quieren hacer de pronto un joint venture y hacer el trabajo juntos. Entonces, lo que se llama beta sites permite a empresas y a emprendedores hacer sus ensayos iniciales en el sector de desierto y encontrar ahí todos los recursos para poderlo hacer de manera exitosa. Tenemos competencias internacionales. Entonces, por ejemplo, en octubre lanzamos una competencia desde Dubái, en donde invitamos a empresas israelíes a traer soluciones a los retos que discutimos antes. Entonces, más de 70 empresas israelíes participaron en la competencia y escogimos a las 4 que más se ajustaban al impacto social que buscábamos, social y económico. Servicios para multinacionales, empresas grandes que quieren hacer procesos de innovación. De pronto hoy en día en empresas muy grandes, de multinacionales, no tienen digamos que la habilidad de dedicarse a hacer innovación. Es más fácil buscar hacerlo de manera outsourcing, y en temas de desierto pueden venir a Israel, al Negev, y hacerlo ahí. Y el tema de adaptación tecnológica, lo que hablábamos antes. Finalmente, lo que estamos viendo y creando en Israel es un ecosistema vibrante en donde cada mes hay una reunión, un encuentro, un seminario entre los distintos actores, en donde, por ejemplo, en las próximas semanas vamos a tener un seminario sobre el tema de polvo, sobre el tema de tormentas de arena. Y qué soluciones tecnológicas hay para eso. Yo pienso que probablemente será de los primeros, las primeras conferencias en ese tema con el prisma tecnológico. Tenemos otros sobre energía renovable, fotovoltaica, de verdad muy en cuanto al cutting edge de la tecnología, y eso de verdad conlleva que el ecosistema sea vibrante, que haya conexiones entre unos y los otros, y también empezar a hablar con otros países como lo estoy haciendo con ustedes en este momento. Y bueno, con mucho gusto estamos acá para cualquier pregunta y esperamos conocerlos muy pronto. Gracias. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta que te quería hacer, que es algo muy interesante porque muchos de los emprendedores, empresarios y productores con los que estamos trabajando, siempre o también los proyectos que están relacionados con tecnología, nos dicen cuáles son las alianzas claves que permiten que una empresa pueda crecer, o cuáles son los partners claves que en tu caso o en el caso de la fundación, permitieron que esto se expandiera. ¿Fue el gobierno, fueron empresas, fue la academia, o también puede haber sido una combinación de las anteriores? Esa es una excelente pregunta porque, como te diste cuenta, el modelo en sí mismo se basa en alianzas. Cuando nosotros pensamos como fundación, ¿de qué manera podemos nosotros realmente hacer un cambio sistémico? O sea, realmente afectar el sistema. Entendimos que nosotros solos no vamos a poder hacerlo, y empezamos a hacer de verdad un mapeo de quiénes son los actores principales, y empezamos a hacer conversaciones. Tomó mucho tiempo, pero valió la pena, con la Universidad de Ben Gurión, con el Ministerio de Protección Ambiental en Israel y con organizaciones que saben crear comunidades de innovación, porque como nosotros como fundación filantrópica no necesariamente entendíamos sobre tecnología o sobre comunidades de innovación. Ese fue el primer grupo que creamos, que decidieron unirse al tema de DesertTech, y esos son nuestros partners en este proyecto. Y una vez creamos el proyecto, pudimos también recaudar más recursos para la iniciativa,
empezamos a incluso a agrandar el círculo de alianzas, más allá de los 3 que mencioné, y ya empezamos a trabajar, por ejemplo, con las empresas en la zona, o sea, sector privado. Creamos, por ejemplo, un fórum de directores ejecutivos de empresas, o sea, de founders de startups, un grupo de 30 personas, hombres y mujeres que se dedican a desarrollar tecnologías en la zona del Negev. Tenemos un grupo todavía más grande de emprendedores, todavía más grande. Y también hay, como mencionaba antes, hay bastantes aceleradores de tecnología. No sé si en Chile hay también aceleradores de emprendimiento y todo, o hubs de tecnología. Entonces también con ellos tratamos de trabajar, porque la idea no es duplicar esfuerzos, sino ver cómo creamos valor agregado. Perfecto, acá existen estos hubs tecnológicos y se encuentran potenciando estos proyectos, pero por nuestra experiencia como proyecto y también a lo largo de mi trabajo, es que a veces falta esta conexión acá entre que podamos entender que la academia es un punto principal y la investigación es un punto fundamental, si es que no el núcleo de estas soluciones para poder traspasar estos conocimientos finalmente de manera transversal a nuestra sociedad. Eh, Actualmente, ¿cuáles son los principales desafíos que están enfrentando ustedes? Yo pienso que podemos mirar, hay 2 tipos de desafíos. Hay un desafío en cuanto a Desertec, que es realmente cómo logramos acelerar tecnologías para el desierto que eventualmente sean no solo implementadas, sino que se conviertan en empresas grandes. ¿Cómo logramos de una idea lograr de verdad ampliar la comercialización y crear empresas grandes y crear realmente un sector vibrante en el tema del Desertec? Ese es el desafío, como estamos apenas empezando. Tenemos muchísimo para aprender y tenemos muchas estrategias. Vamos a tratar varias al mismo tiempo. Por un lado, vamos a trabajar con investigadores en lo que llaman early stage, en una etapa muy temprana de desarrollo de tecnologías, pero por otro lado también vamos a trabajar con empresas grandes que están pensando es más bien en adaptación de tecnologías, y así vamos a ver qué nos da resultados más rápido. Este es en cuanto a Desertec. En cuanto a nosotros como la Fundación Mirage, que nuestro reto es desarrollar la región del Negev, pues ahí el gran reto es cómo hacemos que al final toda esta actividad termine ajustándose de manera orgánica con la región del Negev, porque podemos ser muy exitosos en generar efectivamente tecnologías que den soluciones al desierto, pero no necesariamente eso se va a traducir en generación de empleo en la zona, generación de ingresos para poblaciones marginales. Entonces tenemos que trabajar en los 2 frentes. Estaba con el micrófono silenciado, perfecto. Y finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona que está emprendiendo en la agroindustria o que tiene algún proyecto relacionado, o bien que quiere desarrollar algún tipo de innovación eh, que afecte a este sector? Yo pienso que si es un emprendedor, es muy importante entender las necesidades. Entonces, si él no viene del sector de agroindustria, pero viene más bien del sector de tecnológico y emprendimiento, es clave que logre crear alianzas con personas que están dedicadas al campo, que están trabajando en la agricultura tradicional, y la unión entre alguien que está en la agricultura tradicional con alguien, un ingeniero o alguien que venga del sector tecnológico, esa unión es clave. Por otro lado, si hay alguien más bien en el que está hoy en día en el sector, en el sector de la agricultura, y quisiera empezar a generar más innovación, pues yo pienso que hoy en día, y estoy segura que en Chile también, hay muchos recursos en la academia, pero que no hay suficientes alianzas, y yo creo que el rol que ustedes están jugando de empezar a generar un poco más esas conexiones son muy importantes, y si no las hay a nivel nacional en Chile, pues las hay a nivel internacional 100%, y también pues pueden hablar con nosotros. Perfecto. Bueno, Nicole, con esto damos por finalizada tu participación en la gira virtual del proyecto AgroSeller. Te queremos agradecer mucho tu experiencia, muy valiosa y muy interesante también la presentación.
Bueno, mucho gusto conocerlos y aquí quedamos pendientes. Finalmente, no sé si quieres agregar algo más o quieres comentarle algo a nuestra audiencia. Pues una invitación a si ustedes realmente tienen, si algo de lo que mencioné es relevante, el trabajo que ustedes están haciendo, ya sea gobierno nacional, gobierno local en Chile o empresas privadas, que el tema del Desert Tech les pueda interesar y quisieran aprender más, con mucho gusto les puedo dar mi información. Nosotros recibimos delegaciones de inversionistas de países que quieren venir acá a Israel a conocer las tecnologías, a buscar hacer alianzas, entonces no duden en comunicarse con nosotros. Ujú. Perfecto, muchas gracias, Nicole. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, Farid, gracias. Chao, muchas gracias a ti.